Buenas tardes a todos los asistentes a este panel sobre antropología y saberes propios. Hoy nos acompañan la profesora Ofelia Ramírez Lozada, licenciada en Ciencias Sociales y PhD en Filosofía con énfasis en Pedagogía. La profesora Amparo Cuenca Wilson, antropóloga y magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, candidata a doctora en Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el profesor Wilberto Navarro Salcedo, filósofo y magíster en filosofía, y quien les habla, Carlos Arturo Monge Álvarez, antropólogo jefe del programa. Nos ocuparemos de los saberes propios a partir de un marco general, como son las epistemologías del sur, los diálogos de saberes, para finalmente dar paso a preguntas y comentarios. Este es un evento académico que hace parte de una serie de actividades promocionales preinaugurales del programa de antropología, que cuenta con su registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 15846 del 21 de septiembre de 2018. Igualmente tiene el respectivo código SNIES. La duración de la carrera es de 10 semestres. Los 4 primeros se llevarán a cabo en la sede de Neiva y los 6 restantes mediante el traslado a la sede de Pitalito. El primer ciclo aborda los aspectos introductorios al campo disciplinario y la fundamentación de la carrera. Mientras tanto, el segundo ciclo permitirá profundizar en las dos áreas de formación, esto es, la antropología social, cultural y la arqueología, así como el componente investigativo y el trabajo de campo propio de esta disciplina, que debe conducir a la realización del trabajo de grado. Estos dos lugares de desarrollo los permite el decreto 1295 del 20 de abril de 2010 del Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué el primer ciclo en Neiva? Pues para aprovechar integralmente las oportunidades que nos ofrece el contexto regional en todas sus áreas, en el norte del departamento y norte de esta región. La diversidad sociocultural, como se puede apreciar con la presencia de diversos grupos étnicos y comunidades de distinto origen y naturaleza, y también la abundante riqueza patrimonial desde el punto de vista arqueológico, tal como se observa en esta imagen, donde en el primer recuadro tenemos una representación de los hipogeos de tierra adentro, una imagen de estatuaria de la cultura de Santa Ana, piedra pintada sobre las márgenes del río Magdalena, como un espacio de interacción e intercambio que se dio alrededor de esta importante arteria fluvial. Las dos fotografías de la parte inferior corresponden a hallazgos y restauración de material proveniente del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo. En el norte del departamento, como es bien conocido, se encuentra el desierto de la Tatacoa, que es reconocido por su riqueza paleontológica, por su atractivo turístico y por la presencia también de vestigios arqueológicos y de actividad humana en el pasado. Allí se encontró, por ejemplo, este esqueleto de un megaterio, que es una especie de perezoso gigante de alrededor de 7 metros de altura, que vivió hace 40.000 años durante el periodo Pleistoceno, donde la región tenía características muy diferentes a las actuales. También el norte del Huila es rico en sus aspectos históricos. Tengamos en cuenta que allí se dio la primera capital del Huila, denominada San Juan de Nepomuceno de Neiva, hacia 1550. Nos quedan monumentos como la capilla de Santa Bárbara en Villavieja y vestigios de las haciendas ganaderas de la colonia, con la presencia de los jesuitas,
y también de comunidades aborígenes, entre los que se cuentan los totoyoes, doches, pijaos, entre otros grupos. Aquí podemos observar vestigios arqueológicos que requieren de investigación, como es el caso de la cultura Santa Ana, que tiene una estatuaria con unas características muy particulares y presencia también de material cerámico poco estudiado. Piedra Pintada es un símbolo que en este momento está un tanto aislado y descuidado, que refleja toda la actividad que se dio en torno del río Magdalena. Está ubicada en el municipio de Aipe. Y también tenemos manifestaciones culturales y folclóricas que nos hacen reminiscencia, recuerdo de la presencia de grupos y comunidades indígenas que todavía subsisten en el norte del departamento. ¿Por qué en Neiva? El primer ciclo. Pues además porque la sede central nos ofrece un valor agregado muy importante para el programa, dado el nivel de desarrollo que ha alcanzado la universidad en esta sede, por la planta docente básica, no solamente de los antropólogos, sino de disciplinas afines y de apoyo de las ciencias sociales y de otras áreas. Con sus distintas carreras en las ciencias sociales, pues ofrece un ambiente académico y un espacio reflexivo y crítico que debe caracterizar la formación de antropólogos. Tenemos escenarios académicos, espacios recreativos, lúdicos, servicios de bienestar, que le ofrecen un importante, apoyo a los estudiantes que provienen de otras latitudes, un buen acceso a biblioteca, a bases de datos, a fuentes de información, a conectividad y sobre todo 2 laboratorios especializados, como lo es el de morfofisiología y de geología. En la imagen del lado izquierdo tenemos el laboratorio de geología que dirige el profesor Roberto Vargas, que constituye un apoyo importante para el componente de arqueología. Las imágenes de la derecha son en el laboratorio de morfofisiología, donde allí se encuentra la profesora Albarrocío Valencia, que es doctora en antropología física y forense, laboratorio que nos brindará un apoyo especial para la antropología biológica. Neiva ofrece una importante accesibilidad a otros escenarios de formación y de prácticas académicas que complementan muy bien los que vamos a encontrar en el sur del departamento, ¿no? Y por supuesto, por ser la capital del departamento, pues facilidades para los intercambios académicos con otras universidades y profesionales de otras disciplinas, así como ampliar la oferta académica. Ahora bien, ¿por qué el traslado a la sede de Pitalito en su segundo ciclo? Pues entre otras para aprovechar todo ese potencial que tenemos allí, como es por ejemplo la proximidad a San Agustín, el mayor conjunto de monumentos religiosos y esculturas megalíticas de Sudamérica que datan de los siglos I a VII. San Agustín fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1995 y puede convertirse por esta circunstancia y otros factores en un escenario privilegiado para la atracción y la realización de intercambios académicos nacionales e internacionales, para tener pasantes de otras universidades del país y de fuera del país. Pero es no solamente por ese complejo de monumentos megalíticos bastante significativos a nivel suramericano, sino también la presencia de otros lugares próximos como Tierra Adentro, que también es patrimonio cultural de la humanidad. Hay que destacar que tenemos suscrito y vigente un convenio con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a partir del cual podemos tener acceso y facilidades a las instalaciones del museo y a los laboratorios que allí se encuentran para las prácticas académicas de los estudiantes y para las labores investigativas, conjuntamente con profesores. Por lo demás, Pitalito es un lugar privilegiado como vividero. Invitamos entonces
a todos los asistentes a apoyar y dar a conocer este nuevo programa académico de la Universidad Surcolombiana y a los aspirantes a inscribirse, ¿no?, cuando se hagan las convocatorias para la nueva cohorte en 2021-1. En la parte inferior de la pantalla pueden ustedes observar los correos electrónicos donde les suministraríamos mayor información. antropología@usco.edu.co. En el caso de la sede de Neiva y en la sede de Pitalito, contáctenos .cdepitalito@usco.edu. Entonces, le damos la bienvenida a todos los participantes de este panel en nombre de este nuevo programa de antropología. A continuación, le cedo la palabra al profesor Wisberto Navarro. El profesor Wisberto Navarro es filósofo y magíster en filosofía. Él nos acompaña en este momento y va a hacer su disertación a manera de marco general sobre lo que se denomina y se conoce como las epistemologías del sur. Profesor Wisberto Navarro, buenas tardes. ¿Nos escucha, profesor Wisberto? Encienda el micrófono, profesor Wisberto. Buenas tardes. ¿Tiene usted la palabra? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, saludo a los participantes en este evento y agradezco inmensamente su asistencia. En segundo lugar, considerar la importancia de este nuevo programa de la USCO y felicitar a sus gestores, el profesor Carlos Monge y la profesora Amparo Cuenca, formados en este saber antropológico. Nosotros sabemos la dificultad de hacer aquí una actividad de apertura de nuevos programas. Y ellos han logrado, gracias a su tesón, a sus buenas relaciones, lograr que al fin este programa tenga vida. Comenzaré planteando que este nuevo programa de antropología nos permite ver a nosotros mismos con otros ojos, a rescatar nuestras raíces y construir nuestra propia historia, en oposición a la historia occidental céntrica que se ha planteado de una manera lineal y evolutiva. También nos permite asumir una lógica distinta a la lógica predominante que pretende un conocimiento que diluye lo local, lo regional en lo universal. Este colonialismo intelectual que desconoce lo propio hace que los pueblos colonizados aprendieran a despreciar sus formas de producción de conocimientos para adoptarlas del colonizador. Eduardo Galeano acierta cuando escribe, abro comillas, esta es una región del mundo gravemente enferma de bobería y copianditis. Desde hace 5 siglos está entrenada para escupir al espejo, para ignorar y despreciar lo mejor de sí misma. Esto nos muestra la necesidad de tener un saber antropológico que permite entablar diálogos y prácticas articuladas con aquellos saberes que fueron excluidos del mapa moderno de las epistemes por considerarlo, entre comillas, míticos, orgánicos, supersticiosos, prerracionales. Conocimientos que estaban ligados a aquellas poblaciones de Asia, África y América que en los siglos XVI y XVII fueron sometidos al dominio colonial europeo y al epistemicidio que fue al tiempo un genocidio. Esta infinidad de conocimientos
de los pueblos primigenios de nuestra Via Yala, la tierra grande donde habitamos, es tal que, como dice Walt Davis, se puede pasar la vida, un investigador, sin haber agotado la reserva de conocimientos ancestrales que tiene nuestra América. Y este es el vasto trabajo de investigación de un programa como el de antropología en nuestra universidad. Pero aquí surge otra pregunta, y es: ¿qué modelo epistemológico se va a seguir en estas investigaciones? ¿Se va a continuar con la fundamentación cartesiana del yo conquisto, luego soy, que pasó filosóficamente al yo pienso, luego soy, y que dio origen con su método a toda la ciencia moderna, que es la causa de toda la depredación ecológica y social que hoy se tiene? ¿O debemos comenzar con una pregunta? ¿Qué es la colonización? Para desenmascarar la mentira sobre el significado y el alcance de la colonización. El pensamiento hegemónico europeo ha calificado todo lo que no pertenece a él como barbarie, es decir, como naturaleza en bruto que necesita ser civilizada. La eliminación de toda alteridad, incluyendo la alteridad epistémica, es el fundamento que comenzó a imponerse sobre las poblaciones indígenas y africanas, tanto por los conquistadores españoles como por sus descendientes, los criollos americanos. Situación que aún subsiste en nuestro tiempo en las élites de nuestro país. Por eso, rescatar el pensamiento andino-amazónico, la cosmoconciencia andina o la contraepistemología andino-amazónica significa sentipensar una epistemología diferente a la eurocéntrica. Significa ir más allá del pensamiento único. Implica despojarse de prejuicios, conceptos y nociones que predeterminan la manera hegemónica de ver el mundo. Es necesario descolonizar el pensamiento para permitir la posibilidad de otras visiones del mundo. Abro comillas. Estamos tan acostumbrados a concebir el conocimiento como un principio de orden sobre las cosas y las personas que encontramos difícil imaginar una forma de conocimiento que pueda desarrollarse con el principio de la diversidad y de la solidaridad. Esto lo dice Santos Buenaventura de Sousa Santos. Por eso es que un programa de antropología permitiría la apertura hacia una ecología saberes que dialogue con diferentes conocimientos, con escalas espaciales y ritmos diferentes. Solo así es posible visibilizar las experiencias otras que se han vuelto irrelevantes por el conocimiento científico moderno. La sociedad capitalista actual se caracteriza por favorecer el conocimiento científico, pero como ese conocimiento no está distribuido de manera equitativa, sus intervenciones en el mundo tienden a favorecer los grupos sociales que tienen acceso a este tipo de conocimiento. Debido a esto, la injusticia social descansa sobre una injusticia cognitiva. Hay científicos y académicos que piensan que solo la distribución más equitativa del conocimiento científico resolvería esta injusticia. Sin embargo, en las condiciones del capitalismo actual, esta distribución es imposible. Pero además el conocimiento científico tiene límites con la intervención que promueve en el mundo real, que resultan de la ignorancia científica y la incapacidad para reconocer otras formas alternativas de conocimiento y de relacionarse con ellas en condiciones de igualdad. Esto nos lleva a pensar en que hay necesidad de construir lo que se llama una ecología de saberes que permita visibilizar esas prácticas que fueron invisibilizadas por esos epistemicidios que cometió Europa desde la conquista de América. Fue un epistemicidio contra los africanos,
todos sus conocimientos contra los habitantes de América, contra los musulmanes, y también un episticidio contra las mujeres que fueron quemados acusándolas de brujas durante la Edad Media. Entonces, en esta ecología de saberes se trata de entender que no se trata de no darle credibilidad al conocimiento científico, sino significa que los conocimientos alternativos que se puedan encontrar en estas investigaciones que se hagan en nuestra región, con nuestras comunidades indígenas, con nuestras culturas y subculturas populares, se tengan en cuenta, se empoderen y tengan un uso contrahegemónico. Y en este sentido se trata de permitir que esta ecología de saberes no solamente supere la monocultura del saber científico, sino que también tenga presente la idea que los saberes no científicos son alternativas al saber científico. Esta sería como la parte fundamental que quisiera pues que se tuviera en cuenta y que permitiera un debate sobre sobre el enfoque que va a tener este programa de antropología. Se trata de rescatar esos saberes otros que han sido invisibilizados por esos epistemicidios que he citado. Y se trata de entender que no es lo mismo saberes otros a otros saberes, porque Occidente está acostumbrado a hablar de otros saberes. Ellos cuando tienen sus discusiones teóricas, entonces hablan en el caso de la filosofía, de las posturas de Hegel, que es un saber, de la postura de Kant, que es otro saber, de la postura de la escuela de Frankfurt, por decir algo, por la postura de Marx. Pero ellos, esos sí tienen otros saberes y hay discusión en la academia sobre ellos. El problema es tener en cuenta lo que llaman las epistemologías del sur, esos saberes otros que han sido invisibilizados y que han sido lanzados al abismo porque no se atienen a las lógicas y a las metodologías de Occidente. Entonces yo pienso que esta carrera de antropología intentaría esas investigaciones y esa búsqueda por visibilizar esos saberes que permanecen en las comunidades, que permanecen en los sectores populares y que son dignos de tenernos en cuenta para mirar cómo este mundo tiene una mejor ecología y una sociedad más justa. Muchas gracias, eso es lo que tenía que decir. Agradezco al grupo que hizo posible este panel. Gracias, profesor Wilberto Navarro, por su disertación. Cierro diciendo que las epistemologías del sur, en palabras de Boaventura dos Santos, son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de las desigualdades en las que se han desdoblado. Estas epistemologías del sur nos proporcionan un marco de referencia para la formación del antropólogo en lo que nosotros hemos denominado su espíritu reflexivo y crítico. Quiero destacar del chat que nos presenta un saludo el profesor Freddy Ernesto Tovar Montenegro, quien hizo sus aportes al proceso de creación y aprobación de esta carrera. Él envía un saludo especial a todos los asistentes y panelistas y nos dice que lamenta no poder continuar en este proceso de creación de la carrera,
pero que desde el otro lado del mundo nos sigue en este momento. Gracias, profesor Fray Ernesto, por su saludo. Igualmente, el doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana. Tengo entendido que es la profesora Dolly Arias en este momento, con quien hicimos un seminario, una actividad académica preinaugural sobre antropología y salud en la Facultad de Salud, con el auspicio de este doctorado, con quien tenemos buenas relaciones. Entonces, voy a darle la palabra a la segunda panelista, es la profesora Amparo Cuenca Wilson, quien es antropóloga y magíster en investigación social interdisciplinaria, es candidata a PhD en arqueología andina de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde está culminando sus estudios de doctorado, y es de las gestoras y la primera inspiradora de este nuevo programa. Entonces, bienvenida, profesora Amparo. Ella nos va a hablar de los saberes propios y después pues compartiremos experiencias con la profesora Ofelia Ramírez. Tiene la palabra profesora Amparo Cuenca. Bueno, profesora Amparo, permítame responder a una pregunta que nos han hecho en este momento. Luzbert Gómez, si es posible conocer el currículo de los primeros semestres y docentes asignados. Entonces, para quienes estén interesados, nos pueden escribir al correo que anuncié al principio. Voy a ponerlo en el chat y allí les brindaremos la información. Siga, profesor Amparo. Después de que intervengan los panelistas, hacemos un foro con preguntas y comentarios. Sí. Siga. Bueno, un saludo para todos y todas los que nos están en este momento escuchando. Les estaba diciendo que realmente para mí es una gran alegría este momento, pues es un sueño que ya hace casi 5 años comenzamos con Carlos, con Freddy, también otra persona que nos colaboró muchísimo en la primera etapa fue la profesora Violeta Bonilla, que también se encuentra en el extranjero. Esperamos también que en algún momento pueda también estar con nosotros. Y este sueño en cierta medida por fin se cristaliza y estamos justamente con este primer panel de apertura y realmente muy emocionada porque en nuestros cálculos decíamos, bueno, si estaban 10 personas conectadas, para nosotros era muy satisfactorio, teniendo en cuenta que se hizo en muy poco tiempo la publicidad, y realmente ver a 54 personas que nos están escuchando es realmente una emoción muy grande y en cierta medida una recompensa a todo ese trabajo. Este sueño que pienso es un sueño colectivo de la academia, pero también de las comunidades a las cuales consultamos también para saber si la carrera era pertinente para nuestro contexto, y ellos nos dieron en cierta medida su aval y su apoyo, y por eso también estamos aquí, y es justamente el apoyo de las comunidades a las cuales visitamos, conociendo también sus inquietudes para tratar de formular de la mejor manera posible la carrera, la que finalmente nos da esta posibilidad de compartir con ustedes digamos, este sueño, y obviamente es el inicio, y sabemos que necesitamos la colaboración de
toda la comunidad huilense, toda la comunidad académica, no solamente de nuestro departamento, de la región subcolombiana, en la cual está enfocada primeramente, y por supuesto de Colombia, pero también la idea es que tenga una proyección internacional, ¿no? En ese sentido, nosotros, pues, este panel lo hicimos también un poco a manera de prueba, bueno, esperando que ustedes también sintieran, digamos, la emoción y la necesidad de comunicarnos con la gente que quiere realmente de pronto hacer parte, como ya sea profesores, investigadores y por supuesto estudiantes y futuros egresados de nuestra carrera. Entonces, realmente muchas gracias por estar ustedes presentes en estos momentos. Bueno, entonces, como les decía, un poco la idea era comenzar con un tema que nos uniera y nos permitiera plantear lo antropológico dentro de algo fundamental que hoy se discute del saber, justamente es en la academia alrededor del conocimiento. En ese sentido, como lo planteaba el profesor Wisberto, desde hace ya muchas décadas se ha cuestionado a ese conocimiento único, hegemónico, y se ha hablado de otros saberes o saberes otros, como algunos lo plantean, como algo fundamental también para tener presente algo de lo cual se habla mucho en antropología, ¿no? Y es el tema de la diversidad, ¿sí? Tenemos una diversidad biológica y obviamente también tenemos una diversidad cultural. Y esa diversidad cultural, el centro fundamental, hace parte el saber, los conocimientos. Y en ese sentido, nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que el conocimiento es infinito, pero siempre nos han enseñado que hay una sola forma de conocer. Y la antropología, justamente, uno de los aportes fundamentales es que ha mostrado esas diferentes formas de ser, pensar y actuar en el mundo, que finalmente es la cultura, y ha destacado justamente esos saberes propios como ese conjunto de conocimientos, usos, representaciones, expresiones, técnicas y prácticas ancestrales milenarias, pero también recientes, que son consideradas por los integrantes de una comunidad o colectividad como parte esencial de su identidad y su cultura. En ese sentido, esos saberes propios están, como les decía, relacionados profundamente con la identidad de las propias comunidades. Y es allí, entonces, donde ese saber hegemónico ejerce todo su poder frente a los saberes propios. Como lo hablaba el profesor Wisberto, se nos han enseñado una sola forma de concebir el mundo. Se nos habla de una forma
ligada a una concepción del mundo en donde la ciencia es la única y verdadera forma de conocimiento, ¿no? Y se valora, no es que la ciencia no sea importante, obviamente para la antropología y para algunos y desde algunas perspectivas también se considera la antropología, y ahí hay una discusión muy grande, como una ciencia. Otros también discuten, son saberes, y cómo relacionar ciencia y saber. En términos generales, desde una perspectiva más crítica, se toma todos los saberes y la ciencia como conocimiento, y unos y otros tienen la misma importancia y son necesarias en la construcción de ese ser humano. Hay algo muy importante que hace muchos años lo decía el jefe Seattle, dice: no es el hombre el que tejió la trama de la vida, él es solamente un hilo. Todo lo que haga al tejido se lo hace a sí mismo. En una visión muy antropocéntrica, nosotros hemos pensado que el ser humano, ¿sí?, es el que ha construido absolutamente la mirada verdadera sobre el mundo, y hemos construido una prepotencia en cierta medida a partir de ese conocimiento hegemónico, que creemos que todo lo podemos controlar, ¿no? Pero el ser humano y el lugar donde vive el ser humano es absolutamente diverso. Y ese ser humano se ha adecuado a ese territorio y ha construido desde esa interacción con ese territorio unos saberes propios que le corresponden a cada cultura en su contexto social, político, económico, y es a cada comunidad va a partir de esa transmisión de saberes propios, construyendo una identidad que le permite trascender, sentirse construyendo un sentido de vida propia, que es lo fundamental para lo cual se crea la comunidad. La comunidad nos permite construir ese sentido de vida, y ese sentido de vida está unido íntimamente a esa identidad, y esa identidad está íntimamente relacionada con los saberes propios, que están ligadas a muchísimas cosas, desde una cosmovisión, como lo decía el profesor Wisberto. El problema siempre en Occidente es que a través de la ciencia se ha dividido ese conocimiento, y lo que nos enseñan esos saberes propios es cómo todo está ligado, ¿no? Cómo el ser humano está construido en esa trama de la vida, y en él se entretejen todos esos hilos, y cada comunidad se va comunicando con esos hilos y construyendo ese sentido de vida. Y lo hemos visto en nuestro caso para la antropología, y una parte fundamental de la antropología, que es la arqueología. Ahí también hay una discusión. Algunos dicen, no, es una ciencia aparte, un saber aparte. Consideramos desde nuestra carrera que hace parte de ese gran tejido que construye la visión de lo humano,
Y desde esa mirada, por ejemplo, la arqueología nos va a permitir encontrarnos con esos saberes propios, pero que ya han desaparecido las personas que tenían ese conocimiento. Y a partir de toda la investigación arqueológica, entonces tratamos de reivindicar y de destacar esos saberes propios que en muchos casos se unen a nuestras poblaciones indígenas, afros, también campesinas, que es una cosa muy importante, ¿no? En todo el entramado de nuestras comunidades campesinas hay unos saberes propios que han mezclado el conocimiento indígena, el conocimiento europeo, el conocimiento español, lo han investigado, lo han apropiado desde unos territorios y lo han, una cosa fundamental, transmitido y han generado identidades propias. Entonces, eso ha constituido toda esta diversidad que nos permite entendernos a nosotros mismos y entender a los otros. En ese sentido, la antropología ayuda justamente a entender eso magnífico que tiene el ser humano y es esa diversidad. El problema fundamental es que nos han enseñado que la diversidad para muchos es la causa de el subdesarrollo, el que estemos en las condiciones de atraso, etcétera, etcétera, y no han visto justamente en esa diversidad nuestro potencial, que es una premisa desde nuestra carrera, como la verdadera riqueza de nosotros los seres humanos está en esa diversidad, y desde allí potenciarla para crear una mejor sociedad que finalmente es a lo que aspiramos como seres humanos y lo que finalmente queremos que esta carrera contribuya. Y el preservar esos conocimientos, esas identidades y generar diálogos es una premisa fundamental que trataremos de hacer en todo el recorrido que tendremos en nuestras investigaciones, en nuestra práctica académica, y que esperamos que aporte tanto a la región surcolombiana como al país y al mundo. O sea, nuestras pretensiones siempre son de generar diálogo para poder construir una mejor sociedad. Y en ese diálogo de saberes, indudablemente, todo ese saber propio es esencial para esa construcción. Por eso es nuestra invitación, ¿no? Y esto obviamente lo encontramos en todo, en una riqueza maravillosa, en la comida, en la música, en la producción artística, en la construcción del cuerpo, en el manejo de la medicina. Es impresionante cómo el ser humano entreteje todos estos conocimientos también con una cosmología, unas cosmogonías propias que nos permiten maravillarnos por esa diversidad, esa creatividad y esa fortaleza que le ha permitido a cada uno de estos saberes
enfrentarse a situaciones tan difíciles, por ejemplo, como las que tenemos hoy, y que también en el transcurso del tiempo las ha tenido la humanidad, ¿no? Y las ha enfrentado y ha generado saberes que lamentablemente por toda esa hegemonía occidental, muchos de ellos han desaparecido, y la idea fundamental con la carrera es que la podamos preservar, la podamos compartir y podamos generar en ella pues unos diálogos que enriquezcan esos saberes propios, esos saberes tradicionales. Ya, listo, Carlos. Gracias. Gracias, profesora Amparo Cuenca, por ponernos de presente uno de los aspectos centrales de la carrera del programa de antropología, el reconocimiento del otro, el diálogo de saberes, la interculturalidad. Vamos a escuchar a continuación a la profesora Ofelia Ramírez Lozada, quien es licenciada en Ciencias Sociales, PhD en Filosofía, con énfasis en Pedagogía. La profesora Ofelia Ramírez va a hacer referencia a experiencias que ella ha tenido en nuestro entorno institucional y regional sobre estos diálogos de saberes, sobre la interculturalidad. Quiero mencionar que en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural, la profesora Ofelia Ramírez, en acompañamiento de otros profesores de nuestra universidad, algunos de ellos que han intervenido acá, como Amparo y Wilberto, auspiciaron un foro sobre los saberes y prácticas hegemónicas en la educación, específicamente desde el grupo de investigación Yumatambo de nuestra universidad, sobre la educación propia para la preservación y el fortalecimiento de la identidad. Vamos a apreciar de uno de estos encuentros sobre el diálogo religioso intercultural, digamos, un par de minutos de los registros que se obtuvieron. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la Madre Tierra? Si hacemos plenamente conciencia sobre nuestro papel en la Tierra, entonces podemos avanzar en ese Pachacútec, o sea, en ese tiempo de transformación del cual nosotros somos semilla. Pero también hablamos del Summa Causai, que es el buen vivir. Y a ese buen vivir le agregamos el vivir dignamente. Para hacer un Summa Causai tenemos que pensar en que no solamente es vivir al ritmo del consumo, al ritmo del mercado, sino vivir entendiendo ese latido de la Madre Tierra. Si entendemos eso, podemos fácilmente saber que cada uno somos un mundo y que podemos entender otros colores, otras dimensiones, pero que nuestro mundo está ahí y nuestra raíz está ahí y sabemos cuál es nuestra misión en esta tierra. Eso es nuestra palabra de nuestros abuelos. Hay una historia en el Talmud donde llega un hombre y le pregunta a un sabio llamado Hillel hace 2000 años y le dice: enséñame toda la Torá mientras estoy parado en un pie. Es un hombre que quería convertirse al judaísmo. Hillel le dice: no hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti. Esa es la Torá y los profetas, el resto son sus enseñanzas, ve, estúdialo, apréndelo y practícalo. Cuando nosotros tenemos conciencia de que soy un ser humano y que quien está al lado mío es un ser humano, cuando me preocupo por conocer y tener cultura, yo creo que viene el respeto. Con ignorancia no hay respeto. Creo que es una faceta en la que tal vez este evento ayuda, de que alguien le mire y diga: ¿qué son esos dos churros que tiene al lado? ¿Que eres cochino porque no te cortas la barba? O cosas así por el estilo, que lo único que representa es solo nuestra ignorancia frente a las culturas que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, cuando conozco, cuando estudio, puedo respetar y saber que lo que para una persona posiblemente no significa nada,
para otro es sagrado. Y la madurez empieza cuando puedo distinguir entre personas, espacios y cosas. De esa manera llega el respeto y de esa manera puedo dialogar con todo el mundo. Realmente. Bueno, esta es una muestra de las experiencias que seguramente nos va a hablar la profesora Ofelia. Antes de darle la palabra a ella, quiero revisar el chat. Nos escribe Juan Pablo Godoy Cortés, a quien saludamos desde acá, desde la Universidad Surcolombiana. Él dice: soy estudiante de antropología de últimos semestres en la Universidad Javeriana. A nombre de las y los organizadores del encuentro de estudiantes de antropología y arqueología en Colombia, saludo este espacio. Nos alegra inmensamente tener nuevos y nuevas compañeras preparándose en el Huila. De antemano, extendemos la invitación a las y los futuros estudiantes de antropología de la USCO a participar en el 9º encuentro, que será en la ciudad de Popayán, en la Universidad del Cauca, en 2021. Les manifestamos que la Universidad del Cauca nos ha brindado muchísimo apoyo y con ella vamos a tener intercambios permanentes. Algunos de los colegas de la Universidad del Cauca son compañeros egresados de mi propia carrera. Entonces, gracias por su mensaje, Juan Pablo. También está aquí acompañándonos Daisy Robeli Molina, antropóloga que está vinculada a la Facultad de Salud y hace presencia con un grupo de estudiantes de la asignatura de socioantropología. Bienvenidos, estudiantes de Ciencias de la Salud, para quienes la antropología ayuda a entender un poco la dimensión humana de este aspecto fundamental. Profesora Ofelia, la escuchamos. Usted ha tenido un trabajo de campo, unas experiencias, ha contribuido con la organización del Cabildo Indígena en nuestra universidad. Queremos que nos hable desde sus prácticas, sus saberes de estas experiencias. Bienvenida, profesora Ofelia. Muchas gracias, profesor Carlos. Un saludo muy especial para todos y todas las asistentes a este espacio. Como lo decía el profesor Carlos, pues yo voy a hablar más que de las experiencias que de aspectos teóricos que también son muy importantes, pero pues quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias. ¿Por qué esta experiencia con comunidades indígenas? Bueno, primero que todo, voy a hacer una corta referencia a la presencia indígena en el Huila. El Huila ha sido indígena siempre, pero a partir de esas luchas de la invasión europea y de esos procesos de resistencia de los indígenas, pues muchos fueron aniquilados y otros arrinconados hacia las montañas. Muchos emigraron al Cauca, de ahí también la expresión tierra adentro. Tierra adentro, la gente se iba replegando hacia las montañas y los que quedaron en el Huila perdieron su identidad, se integraron a la vida campesina y prácticamente vivieron durante mucho tiempo siendo invisibilizados como indígenas. A partir de los años 80, debido a todo ese renacer, a toda esa importancia, reconocimiento de la diversidad cultural, entonces eso tiene un impacto en nuestro país y en el Huila, y empieza un proceso de reindianización también de algunos indígenas, como les decía, que habían permanecido en el anonimato, que se habían identificado como campesinos, y entonces ellos empiezan un proceso muy interesante de reindianización. Eso se dio sobre todo en el norte del Huila, pero también había habido una migración por goteo, o sea, que llegaban poco a poco del Cauca sobremanera, tanto en el sur como en el occidente, en búsqueda de tierras.
las tierras en el Cauca estaban agotadas y ellos venían en búsqueda de tierras, conseguían las tierras como pequeños finqueros, algunos como parceleros, algunos venían solamente en búsqueda de una fuente de trabajo, pero también se invisibilizaban por ese imaginario que se tenía del indígena, el indígena como símbolo de atraso, como símbolo de pereza, como símbolo de suciedad también. Entonces ellos pues prefirieron no permanecer invisibilizados. Pero a la luz de este renacer de la conciencia indígena, de la diversidad cultural, buscaron las formas de organizarse, de encontrarse y pedir el reconocimiento. Se constituyeron como comunidades y el primer resguardo indígena de estos tiempos, a partir de los años 80 que se conforma, es en La Plata, en el municipio la vereda de San Vicente, el resguardo La Gaitana. Y así sucesivamente sucedió con los del sur, Yanacunas. Estos que les estoy diciendo eran nazas, los que nosotros hemos conocido como indígenas paeses, ¿no? Sino que el término paes es muy occidental y ellos pues prefieren utilizar un término de su lenguaje Nasayuwe, que quiere decir hombre de tierra. Y los Yanacunas, que venían también del sur, del macizo colombiano, se instalan en toda esa parte del sur, en San Agustín, en Pitalito, en Palestina, en San José, en Islos, perdón, y ahí también empiezan a organizarse, empiezan a gestionar el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior y se forman allá los primeros resguardos que se formaron en el sur. Fue el resguardo de San Agustín y en Pitalito de Rumillaco. Hoy día ya hay otros resguardos también en Isnos, otros en Pitalito. De todas formas, en este momento hay más de 30 comunidades indígenas en el Huila. No todos tienen el estatus de resguardo, pero están bien organizados en el proceso también de búsqueda de tierra y de reconocimientos como resguardos. Y posteriormente, el 6 de junio de 1994, a partir de la avalancha del Páez, pues hay una migración colectiva, o sea, forzosa, por esa calamidad, y el Huila es receptor de mucha de esta población indígena y también de gente no indígena, pero pues que habitaba también muy cerca a los resguardos del Cauca. Entonces, esa sí fue una migración masiva y son reasentados aquí en zonas rurales de La Plata, del municipio de Iquira, sobremanera fueron, y de la Argentina. Son los 3 municipios que fueron los principales receptores de esta población. Posteriormente, en busca de tierras también llegan, y en forma casi que masiva, los que hemos conocido como guambianos, que ahora ellos se autodenominan el pueblo Misac, y ellos también se ubican en La Plata y en la Argentina. Posteriormente, casi que recientemente, por motivos de desplazamiento forzoso, hay un grupo de algunas comunidades en Veras también que hacen presencia en el Huila. Bueno, eso les quería decir como de la presencia última de los indígenas en el Huila. Una vez llegan a la universidad en búsqueda de un acompañamiento para hacer un proyecto pedagógico, y le hacen la solicitud a la Facultad de Educación. La Facultad de Educación llama a 2 personas, al profesor Jesús María Vidal y a mí, cuando era decana la profesora Aurelena. Y entonces pues nos pusimos en esa tarea, asumimos el reto, pero pensamos que solos no podíamos asumir ese reto, que había gente conocedora ya de estos procesos, y entonces resolvimos acudir al INCORA. En ese momento, hoy el INCODER, y INCODER ya tampoco existe,
y que ellos tenían ya la experiencia en la adjudicación de tierras. Era la entidad como más reconocida entre los indígenas, el INCODER, no la universidad. Y también de un antropólogo que trabajaba con la Secretaría de Educación, de Cultura, pero era catedrático de la universidad, el antropólogo Jorge Ruiz, que en paz descanse. Y debo decir que fue una persona muy valiosa en el proceso, un antropólogo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en la universidad y ustedes saben que la universidad casi que es un monumento a esa racionalidad occidental, a un culto casi que a la ciencia, desconociendo otros saberes, y pues fuimos nosotros con poca experiencia, pero guiados también por este antropólogo. Acompañamos 13 comunidades, sobre todo de la montaña, que hemos llamado las comunidades cordilleranas, los Yanacunas, los Nasa y los Misak. Con ellos iniciamos un proceso muy interesante, pero fue un proceso de ensayo y error. Como les digo, nosotros como buenos universitarios íbamos con esa concepción eurocéntrica del conocimiento, de la misma universidad. Entonces, pues llegamos allá y por eso tuvimos muchos inconvenientes. Llegábamos, la universidad nos daba unas horas y en esas horas, pero ¿para qué era el acompañamiento? El acompañamiento porque en últimas, como producto de la discusión que generamos a nivel del grupo, pensamos que no podíamos generar un proyecto pedagógico, sino lo ubicábamos en los planes de vida. En ese momento estaban de moda los planes de vida, pero ellos también estaban acá todavía con las incertidumbres de la realización del plan de vida, de algunos obstáculos que tenían, y entonces nosotros fuimos los acompañantes para la elaboración de los planes de vida. Los planes de vida pues son diferentes a un plan de desarrollo. En el plan de desarrollo prima lo económico, lo material. En el plan de vida es la cultura. En la medida que ellos se fortalecen en la cultura, garantiza también la pervivencia en el tiempo. Entonces, ahí en el plan de vida lo más importante es el fortalecimiento de la cultura, y eso no quiere decir pues que otros aportes. Llegábamos pues porque el grupo era un grupo interdisciplinario, teníamos 2 administradores en el grupo, y pues con la idea de que íbamos como a contribuir con la planeación, para hacer esa planeación, y resulta que la concepción del tiempo para los indígenas es otra, diferente a la lógica occidental. La concepción de la historia en nosotros, en los occidentales, la historia va atrás, en los indígenas la historia va adelante. Es esa memoria que guía la vida. Entonces, pues con todas estas características, pues encontramos muchos choques que fueron supremamente interesantes en los procesos de aprendizaje. Yo pienso que más que un proceso de proyección social, de investigación, fue una ganancia para nosotros que adquirimos unos conocimientos invaluables, que replanteamos muchas cosas, que se generaron una serie de inquietudes que poco a poco hemos ido tratando de involucrarlas en el currículo para transformarla, y con esas dificultades fuimos tejiendo una serie de conocimientos. Se dieron unos diálogos de saberes muy importantes, y fuimos sacando adelante estos planes de vida. Nosotros éramos acompañantes, con ellos aprendimos muchas cosas,
Y estos planes de vida pues eran también como un documento con los cuales ellos gestionaban ante las autoridades, ante el Estado, ante el gobierno, pues los recursos. Entonces, esto yo pienso que para la universidad significó también el replanteamiento de muchas cosas. Y hoy ese grupo se constituyó en el grupo de investigación Yumatambo, del cual hace parte el profesor Luisberto, la profesora Amparo, y hemos venido haciendo una serie de reflexiones, de fuertes cuestionamientos a esa occidentalización tan profunda de la universidad. Hemos tratado de acercar la universidad con estas comunidades. Hoy en día ya la universidad tiene más reconocimiento ante las comunidades indígenas porque ellos también pues saben de los condicionamientos de la universidad, pero de todas formas se ha podido establecer un diálogo de saberes y tener como una meta de la interculturalidad. La interculturalidad pues es una utopía que nos permite avanzar, que nos permite caminar hacia una sociedad decolonial, hacia una sociedad equitativa, hacia una universidad más justa y en donde pues pretendemos a partir de la educación incidir fuertemente en este proceso de emancipación social. Entonces, yo pienso que esto tiene mucho que ver y deseamos la creación de una carrera como antropología. La antropología, pero una antropología contemporánea, una antropología no eurocéntrica, una antropología que no legitime ese orden social, una antropología que de sus procesos de investigación se salga de ese marco positivista, donde en ese marco positivista, en los procesos de investigación, el otro no ha existido el otro, porque el otro es un informante y no el sujeto participante de los procesos. Entonces yo pienso que bienvenida la antropología en un momento de crisis de sentido, para que con las comunidades, con las personas se empiece a crear los sentidos que se necesitan en este momento. Bueno, ya es el tiempo, pues bienvenida a la antropología. Qué bien. Gracias, Ofelia, por mostrarnos cómo se pueden poner en práctica estos diálogos de saberes en nuestra institución y en nuestro propio entorno, y pues esos serán los aportes de la carrera de antropología. Ahora vamos a abrir espacio para preguntas y comentarios de los participantes, pero antes quiero responder a una inquietud de Ruthber Gómez, quien pregunta si en razón de esta coyuntura sanitaria algunas de las clases se realizarán en la modalidad virtual. Pues como la carrera inicia en 2021-1 y en la universidad tenemos una prolongación en el semestre académico, Ofelia o Amparo, ¿podemos cerrar el micrófono para que no se nos produzca retorno? Entonces, como en nuestra universidad tenemos una prolongación en el desarrollo del semestre académico, pues precisamente por factores asociados a esta pandemia, aspiramos a que en ese momento ya podamos estar en la presencialidad. No descartamos el uso de medios virtuales, pero fundamentalmente la antropología es una carrera que requiere del encuentro, del relacionamiento directo, de la presencialidad, de las prácticas de campo. Entonces le vamos a apostar porque ojalá sea el cara a cara y no la mediación tecnológica y la virtualidad lo que nos determine el inicio de la carrera. Hay
Entonces queda... bueno, pregunta Rudberg también sobre prácticas en el semestre. Sí, la carrera, pues seguramente ya usted tendrá alguna información al respecto. La carrera, pues sus prácticas las inicia desde el primer semestre, ¿no? Y aspiramos que al arrancar en la sede de Neiva, pues cubran esta parte del territorio, del norte de la región surcolombiana, y luego nos trasladamos a otros sitios. Entonces se van a realizar prácticas, ¿no? Desde un principio. Ya. ¿Cuándo inicia el semestre 2021-1? Aún no está el calendario académico del próximo año. En este momento no lo tengo yo claro, pero estimamos que estaría iniciando alrededor del mes de abril, aproximadamente. Eso lo comunicaremos de manera oportuna. Cuando la universidad empiece a definir el calendario para el próximo año, entonces lo informaremos a través de las redes sociales. Bueno, pasamos a preguntas y comentarios de los participantes. Podría plantear la siguiente pregunta, que la voy a colocar allí en el chat. ¿Cuál considera que será el aporte del nuevo programa de antropología en la Universidad Surcolombiana al reconocimiento y diálogos de saberes propios y su relación con otros saberes? No necesariamente quiero que nos circunscribamos a esta pregunta, ¿no? Pero es como para centrar la discusión en lo que ha sido el propósito de este foro. En otros hablaremos acerca de otras temáticas. Entonces, quien desee participar, que nos indique a través del chat. Rudberg, ¿lo escuchamos? Bien, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, lo que pasa es que desde hace mucho tiempo es una deuda histórica que tiene el departamento del Huila y la región del sur de Colombia con la carrera de antropología, ¿no? Porque el ejercicio de nosotros como surcolombianos pues implica necesariamente que haya un diálogo de saberes desde lo indígena, desde lo local. Particularmente en el departamento del Huila siempre se ha estado muy ajeno al elemento histórico, ¿no? O sea, nosotros totalmente desconocemos en las instituciones educativas, tanto a nivel de primaria como a nivel de secundaria, desconocemos y siempre estamos mirando para otros lados, ¿no? Miramos para otros lados. Si uno le pregunta a cualquier chico de primaria o a un chico de secundaria sobre las culturas indígenas propias de nuestra región, desconocen totalmente el asunto, ¿no? Y eso es culpa de nosotros los docentes, ¿no? Y de la calidad educativa en nuestro departamento también. Desconocemos totalmente los procesos históricos, desconocemos la historia como tal de nuestro departamento. La Academia Huilense de Historia hace algunos esfuerzos importantes, pero no alcanzan, ¿cierto? Porque realmente los entes gubernamentales ni siquiera apoyan a la academia, porque es un hecho que eso pasa. La producción bibliográfica en torno a la parte histórica del departamento es bien baja, y pues la antropología o esta carrera, pues lo que debería pretender es hacer eso, ¿no? Rescatar ese patrimonio histórico, ese patrimonio cultural que tenemos los huilenses. Entonces, pues es importante, ¿no? Para poder establecer estos diálogos. Me preocupa pronto que no sé en sus procesos de admisión, no sé cuál sea la intención de los chicos y chicas de los diferentes colegios para ingresar al semestre o a la carrera de antropología, ¿no? No sé si ya hay un ejercicio previo de preinscripción o de algo para saber si sí o no, ¿no? Porque yo tengo la intención de estar en la carrera, pero pues no sé con cuántas personas van a abrir,
se demoró siempre el ejercicio casi 2 años, desde que, más de 2 años, 3 años que vengo escuchando que abren la carrera, pero no la abrían. Entonces me preocupa eso, ¿no? Que comencemos y que a de camino lleguemos y por falta de quórum, pues se desfallezca. Listo, gracias, profe. Carlos, contesta. Bueno, gracias, Rupert, por su comentario. Está establecido que cada cohorte reciba 35 estudiantes. Nosotros consideramos que es posible tener una buena demanda. Entre otras, digamos, desde la ciudad de Neiva y desde la ciudad de Pitalito, y pues apoyándonos también en las redes sociales y en el voz a voz, aspiramos a que haya un buen conocimiento sobre esta oferta académica de la Universidad Surcolombiana, las particularidades y las ventajas que le ofrece a quienes aspiren a realizar esta carrera. Este es justamente uno de una serie de eventos académicos promocionales y preinaugurales de la carrera. Entonces estamos iniciando ya con la difusión para que haya un conocimiento amplio y tengamos una muy buena demanda, que las personas que se vinculen a la carrera sean quienes tienen vocación y perfil para la misma, porque esto en última es lo que le da, digamos, un mayor realce a la misma. Entonces, ya que usted nos manifiesta que está interesado en la misma, pues le pedimos que nos ayude a difundir al máximo posible a través de sus redes y de sus contactos esta oferta académica. Y pues bienvenido, esperemos que, o aspiramos y esperamos que ojalá pueda hacer parte de esa primera cohorte. Entonces está abierto el espacio para preguntas, para comentarios de los participantes sobre la temática del foro, antropología y saberes propios. ¿Quién más desea preguntar o intervenir? Hay una pregunta de la profesora Yolima. Yolima, sí. Sí, que ¿La leo usted mismo o la leo para que usted la conteste? No, léala usted para... Bueno, Wilberto. Quisiera preguntar al profesor Wilberto, dice Yolima Devia, pensando en clave postcolonial y decolonial, ¿cómo superar esa oposición binaria entre conocimiento científico, no científico, entre contexto regional y académico? Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haber leído la pregunta, y quisiera referirme a esta pregunta de la profesora. Bueno, en primer lugar, sí hay que tener claridad en estos conceptos de lo poscolonial y lo decolonial. Es que existe una tendencia en los historiadores, en los filósofos y en general en los cultores de las ciencias sociales, que después de que se hizo esas luchas independentistas contra los imperios, o sea, se hizo esa lucha anticolonialista, con eso, por eso ya estamos en una época poscolonial. Y hay otros pensadores, generalmente los situados dentro de las epistemologías del sur, que piensan que no ha pasado la etapa colonial, y por eso no estamos en un postcolonialismo, sino que todavía nos hallamos en ese colonialismo de tipo ideológico, en ese colonialismo interior que nos hace pensar cada día como un eurocéntrico, es decir, con una mentalidad discriminadora, con una mujer, con una mentalidad que degrada lo nuestro, con una mentalidad racista, con una mentalidad sexista, y eso forma esa concepción colonialista del mundo. Entonces, frente a esa concepción colonialista del mundo, pues se opone una concepción decolonial del mundo. Esa es la primera parte. La otra parte es cómo superar esa oposición binaria entre el conocimiento científico y no científico, y entre contexto regional y académico. Cuando se habla desde una visión, desde las epistemologías del sur,
se prefiere hablar de un conocimiento hegemónico frente a otros tipos de conocimiento que existen, que siempre han existido frente a ese conocimiento hegemónico. Es decir, en la Edad Media el conocimiento hegemónico era el conocimiento religioso. En esta época, en la modernidad, el conocimiento hegemónico es el conocimiento científico, pero eso no significa que no haya otro tipo de conocimientos que también estén actuando en este tiempo. Y es preferible hablar de conocimientos otros que se oponen al conocimiento científico en la medida en que son conocimientos contrahegemónicos. Y con respecto entre el contexto regional y académico, pues generalmente el conocimiento eurocéntrico, occidental céntrico, nos ha hecho creer que lo fundamental del conocimiento es su universalidad. Y entonces la academia, como cultora de ese conocimiento occidental céntrico, cree que es así. Entonces desconoce lo regional, desconoce lo local en aras de lo universal. Y entonces se trata de cambiar esa lógica y más bien construir un conocimiento que los epistemólogos del norte llaman, del sur, se llama conocimiento local, en donde hay que tener en cuenta fundamentalmente lo local, y eso local tiene algún criterio de universal, de global, en la medida en que puede aplicarse a contextos semejantes y a contextos análogos. En ese sentido, siempre se tiene en cuenta esa globalización, pero dándole importancia primero a lo local y a lo regional. No sé si con esto se aclara ese punto. Bueno, esperemos que se haya respondido satisfactoriamente a las inquietudes de Yolima. ¿Alguien más desea preguntar o comentar? Me parece interesante el planteamiento del profesor Ruber, y yo quisiera escucharlo. Mejor dicho, yo le pregunto a él en qué sentido plantea que no es el científico, el conocimiento hegemónico. Lo que pasa es que, pues, lógicamente, del eurocentrismo se nos ha impuesto un pensamiento científico desde la lógica clásica, ¿sí? Eso es claro. Pero realmente nosotros como sociedad no hemos alcanzado ni siquiera el estatus científico, porque realmente las personas no se guían por el elemento científico, ¿sí? O sea, hay otros elementos de saber no orientados a ese saber real, sino que hay un no sé si aquí soy demasiado no sé, yo diría un presaber que no alcanza ni los estatus de conocimiento, porque ni siquiera estamos hablando de lo mítico, ni estamos hablando de lo popular como tal, sino que hay una gran cantidad de elementos que no alcanzan un estatus de conocimiento, porque la gente no se guía ni siquiera por ese elemento científico que en la modernidad alcanzó el estatus de científico. O sea, quiero hacerme entender en el sentido que la gente es desde el más medio, o sea, lo que se comunica a veces se acepta como verdadero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojalá que en algún momento hubiéramos alcanzado ese conocimiento científico y nos hubiéramos pasado al otro elemento de reconocimiento de otros saberes, por ejemplo, desde lo indígena local, ¿no? Pero ni siquiera hemos alcanzado eso, o sea, ni siquiera hemos podido alcanzar un estatus científico o no lo alcanzamos. Y ahorita pues estamos intentando explorar otros conocimientos, ¿no? Que es válido. Pero a mí me preocupa también mucho, profe Wilberto, que el ejercicio del conocimiento popular, no desde lo popular, del saber popular, quiero hacerme entender en ese sentido, que la gente realmente ni siquiera tiene el elemento científico en su cabeza, ¿no? Y es grave, eso es grave, ¿no? Para los procesos de desarrollo social, ¿cierto? Pues yo no sé, pido la palabra.
No sé. Sí, Humberto. Sí, vea, es que precisamente eso es la fuerza que tiene el pensamiento hegemónico. Ellos construyen una historia lineal y evolutiva de desarrollos primitivos a desarrollos avanzados. Y si nosotros caemos en ese mito de esa historia, entonces nosotros empezamos a pensar que para llegar, que el conocimiento científico es lo más avanzado y los otros conocimientos se lanzan al abismo, se invisibilizan y no se tienen en cuenta. Y entonces, en ese sentido, ahí estamos asumiendo la lógica que ellos nos quieren imponer, que hay un desarrollo de la sociedad, un desarrollo de la historia, un desarrollo de las religiones, un desarrollo del arte y, por supuesto, un desarrollo del conocimiento, y entonces caemos en esas posiciones eurocéntricas de la evolución, que va de lo más primitivo a lo más avanzado, y asumiendo que ellos son lo más avanzado. Entonces, yo pienso que es magnífico que la gente de nuestro común tenga para guiarse en el mundo de la vida su propio conocimiento, su propio saber popular, y las comunidades indígenas tengan para guiarse en sus comunidades su propio saber ancestral. Porque es que aquí lo que viene a alterar nuestra forma de armonía con la naturaleza es el conocimiento científico. Y aunque usted considera que es como una falencia, yo lo considero como mejor una fuerza. Eso sería. No, profe, no me ha entendido. Lo que pasa es que en el estatus actual, ¿sí?, hay mucha gente que ni siquiera tiene ese saber popular. Ojalá lo tuviera el saber popular, porque el saber popular yo lo conozco desde mis padres, desde mis abuelos, desde los taitas, de los grupos indígenas, y eso está bien. Pero es que lo que pasa en la actualidad es que la gente no se guía ni siquiera por esos saberes populares, se guía por otros elementos que no alcanzan ningún tipo de estatus. O sea, lo que le dice el señor presidente Uribe, esa es la verdad. Lo que le dice el señor Duque es la verdad. Lo que le dice o sea, esos son, o sea, la verdad se establece desde el poder, pero ni siquiera desde la parte científica. Por eso digo, ojalá que hubiera algo de elemento científico y uno pudiera hacer algún ejercicio desde ahí. Pero las instituciones educativas, por ejemplo, no enseñan ni siquiera bien esos elementos del corte científico, ¿cierto? Lógicamente, ni siquiera no establecen ni siquiera un punto de discriminación argumental para encontrar lo que uno puede decir que es verdad, sabiendo que esa palabra es bien peligrosa, ¿sí? Pero ni siquiera nos dan los elementos para que de algunos tipos de lógicas podamos entender y discriminar qué es lo que nos están diciendo. O sea, no nos dan ese proceso lógico, ¿sí? Entonces la gente termina haciendo cosas. Vamos a darlo con la pandemia, ¿sí? Entonces la gente comienza a tener unos elementos conspirativos extraños y decir cosas raras porque no tienen ni siquiera esa capacidad desde lo científico. Lógicamente, yo sé, como filósofo también que soy, que el elemento del saber popular es grandísimamente valioso. Ya lo decía Guillermo Páramo en las lógicas paraconsistentes, ¿no? Profesor Guillermo Páramo, profesor de la Universidad Nacional, doctor en Ciencias Sociales. Hay lógicas que son distintas a las clásicas, que son válidas, ¿no? Y que debemos pensar desde lo mítico, cómo se establece lo verdadero, ¿no? Pero exactamente, aquí lo dice Artemisa, la verdad es mercantilizada, o sea, la verdad es lo que quieren que nos hagan creer y simplemente eso. Pero no tenemos nosotros los elementos como sociedad para distinguir ni siquiera el proceso de discriminar qué es eso de la verdad, o sea, cómo podemos alcanzar ese estatus, es lo que quiero que me entiendan. ¿Sí? Entonces, ojalá que tengamos elementos científicos. O sea, yo como docente, como antropólogo, digamos, no puedo desconocer el elemento científico clásico. O sea, lo utilizo ¿cierto? No lo voy a eurocentrizar, porque lógicamente no existe eso, no puede darse. Pero sí se desconoce en muchos casos. Gracias. Teníamos previsto una duración de máximo 1:30 para este primer panel. Ya estamos sobre el tiempo. Entonces quiero preguntar si hay alguien que desee
hacer alguna última pregunta o Por ejemplo, comentario. bueno, profe Carlos, ¿Sí? a mí me gustaría, profe Carlos, ¿Quién? Ah, Rubén, frente sí. a la pregunta de Ángel Damián Manrique, profe Carlos, que me gustaría mirar, profe, la de Ángel Damián Manrique, Sí, la de sí. Ángel Damián Manrique, que dice que cómo planean incentivar a los estudiantes de educación básica a estudiar la carrera de antropología. O sea, a mí me interesa mucho, de verdad, Carlos, me interesa mucho que los chicos conozcan el programa, ¿sí? En el colegio donde yo trabajo, yo invité a los chicos, pero realmente a ningún chico le interesa esa vaina. Es así de sencillo. Las humanidades, tú sabes que las humanidades en ciertos estratos ni nada, ¿cierto? Nada de pensar en humanidades. Pero sí me interesa mucho que podamos hacer un ejercicio en los diferentes colegios, hacer un nuevo panel para los chicos, invitando a docentes e integrando a profesores de ciencias sociales, como lo soy yo, a que vengan unos chicos a conocer el programa, profe. Eso se me interesa mucho. Gracias, Rubén. Sabemos que tenemos una labor intensa por llevar a cabo, en el sentido que usted lo plantea. Yo le sugiero que a través del correo nos dé sus presentación y podamos también con su aporte desarrollar esta tarea y con muchas personas, ¿no? A través del correo. Tener el apoyo de la Secretaría de Educación departamental, que nos abran un espacio con los diferentes colegios. Sí, sí. Bueno, Profe gracias. Carlos. Profe Carlos. Sí, Buena sí. tarde. Lucas, ¿Cómo está? buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le acaba de ir? Qué bueno saludarlo Bien. por estas telas, por estas redes. Qué bien. No, Bueno, los comentarios de cierre, Lucas. Bienvenido. sí, no, era solo para agradecer el espacio, muy interesante, muy oportuno el panel, también muy apropiado que la carrera de antropología inicie, ¿no?, en nuestra región y también, pues, pensarse desde lo local también como Latinoamérica, ¿no? O sea, no muy localizado, o sea, nosotros tenemos una realidad latinoamericana, indoamericana, sí, o sea, tenemos una realidad muy diversa en esta parte del continente. Entonces sería bien interesante también ese elemento latinoamericano, latinoamericanista, como lo quieran llamar, pensándonos desde el territorio, ¿no? Y pues qué bueno que la universidad entre con este programa, porque la verdad, digamos que la universidad tiene apenas disciplinas, por así decirlo, ¿no? Pocas ciencias, ¿no? Dentro de esas solamente tendríamos la economía como una ciencia, la ciencia política, y ahora tendríamos, pues, la antropología desde las ciencias sociales y humanas, ¿no? Qué bueno que el programa inicie y es oportuno, es muy propicio para el debate en la región. Ahora, la pregunta, profe, en términos administrativos, ¿el ingreso tendrá una prueba de admisión o solamente será con estricto puntaje ICFES o cómo será la cosa? Bueno, gracias, Lucas. ¿Dónde se encuentra? Profe, por acá en Brasilia, en cuarentena. Bueno, muy bien. Entonces, estoy ahora desde el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brasilia. Entonces tenemos personas vinculadas desde otras latitudes. Gracias por su participación. Pues como usted lo manifiesta, la antropología no es una disciplina atomística, localista, ¿no? Miramos lo local y lo global, nos pensamos desde lo local. Bueno, es una disciplina muy abierta, ¿no? Eso lo sabemos muy bien quienes nos hemos formado en ella y lo entenderán las personas que nos están acompañando en este momento. Yo creo que del ingreso podríamos, a través del correo electrónico o a través de, digamos, de las redes sociales, ir difundiendo información, ¿no? Escríbanos al correo electrónico. Efectivamente, sí debe haber un proceso de selección y aspiramos a que se haga una muy buena promoción del programa para que haya bastantes aspirantes y puedan ingresar quienes tengan efectivamente interés y vocación por la carrera. Entonces, con Rudberg, con otras personas que están acá, si ustedes nos lo permiten entrar en contacto y nos ayudan a difundir, pues muchísimo mejor. Vale, profe. Y también saludar a la profesora Ofelia, que ya creo que no está, a la profe Amparo, al profesor Wisberto y usted por
por el panel, ¿no? Qué bacano el espacio. Es una primera experiencia y estamos aprendiendo también de ella. Esperamos que las siguientes sean muchísimo mejores. Queremos invitar a académicos, digamos, de reconocido prestigio a nivel regional y nacional para que nos ayuden en esta tarea de promocionar la carrera, ¿no? Con eventos académicos preinaugurales. No sé si ya una última intervención para darle cierre a la sesión. Tendremos más oportunidades de encuentro. El Ciro tiene encendido el micrófono, ¿quiere comentar algo? Profe Carlos, habla con Héctor Fabián Naranjo Fernández de Garzón Huila. Ah, bueno, desde otra cuenta, como sucedió con Ofelia. Sí, señor, perdón, sí. Sí, está muy bien. Profesor, me da una alegría inmensa saber que ya estén en los preparativos de la carrera. He esperado con ansia durante muchos años, porque pues he sido un gestor cultural y un investigador empírico y salvaguardista del patrimonio arqueológico de acá del centro del departamento del Huila. Y he querido desde mucho tiempo atrás estudiar esa carrera que es tan importante, por lo menos para mí, para todo el departamento del Huila. Es una alegría inmensa saber eso y sobre todo el esfuerzo que ustedes están adelantando. Es, mejor dicho, no me cabe más en mi cara de felicidad de saber eso, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Realmente no ha sido fácil. El equipo de trabajo ha hecho un esfuerzo grande. Amparo lo sabe porque ella fue como de las primeras gestoras de esta carrera. Incluso yo recuerdo desde mucho antes, en épocas en la década de los 90, de la rectoría de José Antonio Mota, con el profesor William Fernando Torres, acudimos al Instituto Colombiano de Antropología. En ese momento, la directora, me olvido el nombre, con la cual hablamos sobre la posibilidad de crear la carrera de antropología, pues tenía una visión como muy desde el centro y consideraba que no era como viable, pertinente tener más carreras de antropología, que más bien nosotros deberíamos era aprovechar para crear un centro de investigaciones sociales, antropológicas en nuestra región y aprovechar toda esa riqueza y todo ese potencial. María Victoria Uribe, pero bueno, las condiciones cambiaron, ¿no? La carrera de antropología se ha extendido a otras universidades del país y la nuestra llega con un valor agregado aquí desde nuestra región. Entonces, llevamos ya 2 años de que el Ministerio de Educación nos hubiese aprobado e internamente teníamos dificultades, pero ya tenemos vía libre y sabemos que la dirección de la universidad nos va a apoyar en este proceso. Estamos persistiendo en